Dios los bendiga, hermanos. Pues buenas noches. Déjenme nada más arreglar esta tecnología, ¿verdad? Porque ya está. Ahora sí, Dios los bendiga. Sean bienvenidos, gracias. El tema de hoy, pues como ya lo dijo el pastor Chava, llamados a ser de Jesucristo. Cuando yo estaba trabajando este tema, estuve tentado a ponerle como título, llamados a pertenecer a Jesucristo. Y quiero invitarte para que vayas conmigo al libro de Romanos capítulo 1. Es algo maravilloso saber que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios se preocupa por nosotros. Y de esa manera Él obra en nuestras vidas. Miren, Romanos capítulo 1. La carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo y fue dirigida precisamente a cristianos que vivían en Roma. Él no los conocía. Y dice en varias partes de la escritura que él tenía intenciones de visitarlos, pero no había podido hacerlo. Pero él se presenta en este libro, en esta carta, como Jesucristo mismo le hizo el llamado a ser apóstol y cómo lo apartó precisamente para el evangelio de Dios. Romanos 1, versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Miren, Pablo o Saulo de Tarso, él no estuvo con Jesús, no fue su discípulo, él no anduvo con Jesús. Incluso en ninguna parte de las escrituras se menciona que él haya tenido contacto o incluso que haya estado en algún servicio, en alguna enseñanza de Jesús. Pablo era un perseguidor de los primeros cristianos, usted se acuerda, a tal grado que cuando él se convirtió al cristianismo, pues nadie le creía. ¿Se acuerdan? La palabra dice que nadie le creía, que inclusive tenían miedo a acercarse a Pablo. Inclusive Ananías, cuando fue enviado por Dios para que fuera, él no quería ir a hablar con Pablo para que sanaran sus ojos. ¿Se acuerdan cuando cayó de la tierra? Dice que quedó alumbrado por la luz seguramente de Jesucristo y no veía. Y Ananías fue a orar por él y no quería, porque él decía: Señor, a los antecedentes de Pablo nos dicen que él persigue a tu pueblo, los lleva prisioneros y algunos a la muerte. Pero hubo un hombre, Bernabé, que significa hijo de consolación. Él sí se animó a llevar a Pablo con los demás cristianos, ¿verdad? Pablo relata en varias ocasiones, relata su conversión, cómo es que Dios o Jesucristo mismo se le apareció. Dice que fue derribado rostro a tierra, y usted lo puede leer ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9. Esta conversión. Y en el versículo 5 Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínense la expresión: tú estás persiguiendo a los cristianos, a los que buscan a Jesucristo, pero no los persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Y así pasa, hermanos, cuando usted se sienta presionado por algunos vecinos o amigos de que es cristiano, usted piense: no lo están haciendo conmigo, lo están haciendo con Jesucristo, a quien estamos representando nosotros. Miren, de Jesús dice la palabra que de Jesús él recibió el apostolado. Y esta expresión, llamado a ser apóstol, no significa, en el versículo 1 que estamos leyendo, que él iría a ser apóstol o llegaría a ser apóstol en el futuro, porque él era apóstol ya en esos momentos que estaba escribiendo la carta. Romanos capítulo 1, versículo 2 dice: el que había prometido, hablando de Dios, antes por sus profetas en las santas escrituras. Aquí, cuando se refiere a las santas escrituras, no está hablando de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, está hablando de las escrituras que había en el Antiguo Testamento, y que Pablo, como era fariseo de fariseos, ¿se acuerda? Él conocía bastante bien. Versículo 3:
Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Miren, el propósito de la carta a los romanos es presentar el mensaje del Evangelio de forma sistemática a los cristianos en Roma. Como dijimos, él no los conocía personalmente. Y él explica en esta carta que todos los seres humanos necesitamos salvación. Todos, absolutamente todos. Él dice que por cuanto todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y además dice, no hay acepción de personas. Y él enfatiza en esta carta que la justificación solo se recibe por fe y por la gracia de Dios, no por obras. Como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don o un regalo de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, yo le voy a invitar para que en su casa, ¿ya?, con tiempo, dedíquele a su devocional, o en la noche o con su familia, lea esta carta. Yo le aseguro que se va a descubrir muchas bendiciones para su vida. Vamos al versículo 5, sigamos en Romanos capítulo 1, versículo 5. Y dice, y por quien, hablando de Jesucristo, y por quien recibimos la gracia, y él además dice que recibió el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. No olvidemos, y yo quisiera aquí recalcar, que el Evangelio es para todo el mundo. Hay algunos que dicen, o que unos grupos que enseñan que solo es para algunas personas. Pero yo leo en la Biblia, veo lo que él dice, y entiendo que el Evangelio es para todos. Por eso dice en el versículo 5 que estamos leyendo, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa de Dios, y es para todo el mundo, para todos sin excepción, como dice la Biblia. Todos necesitamos. Miren, la palabra llamados que se encuentra aquí describe a quienes Dios ha convocado mediante el Evangelio para pertenecer a Jesucristo. Este llamado es una iniciativa de Dios que da a los creyentes para darles una nueva identidad, un propósito especial para nosotros. Y la expresión que dice el versículo 6, llamados a ser de Jesucristo, nos habla de algo que ya está hecho. Y esa expresión se refiere a que pertenecemos a Jesucristo. Tal vez usted tenga alguna versión que dice llamados de Jesucristo. Él nos llamó para pertenecerle a Él, ser de Jesucristo. Y esto nos habla, como les decía, algo muy especial, y es que pertenecemos. Por eso les decía que yo estaba tentado a ponerle el título llamados a pertenecer a Jesucristo. Entonces, miren, el llamado es para pertenecer a Jesucristo. En una sociedad donde muchos buscan pertenecer a algo, hay gente que los grupos, los jóvenes, de repente buscan acercarse a un grupo para sentirse que pertenecen a ese grupo, o en la familia para pertenecer, o los que les gusta la política, pues tienen que acercarse a un grupo donde se sientan que pertenecen. Y asimismo, el apóstol Pablo nos enseña que lo más importante para el creyente es que pertenece a Cristo. Eso es lo más importante para nosotros, que tenemos una pertenencia en Cristo.
Y esa frase de pertenecer a Cristo pudiera ser nada más o simplemente esa frase lo que transformara nuestras vidas para ser cada día más como Cristo es. Imagínense, yo estaba pensando, imagínense que va en la calle y se encuentra una joya. ¿A cuánto les gustaría encontrarse una joya? A ver, ¿nadie? ¿Todos? Bueno, pues una cartera con mucho dinero, ¿no? Imagínense que usted se encuentra en la calle, pero cuando la observa cuidadosamente y se alegra porque dice, la encontré, ¿verdad? Hasta que ve una inscripción que dice propiedad de, y a lo mejor trae un teléfono o una dirección. ¿Usted qué haría? Yo creo que usted como cristiano, sé que usted la regresaría. Sería, la voy a regresar, es una bendición. La voy a regresar. Yo sé que así lo haría. Pero le decía, cuando usted se da cuenta que tiene un dueño, las cosas cambian, porque usted sabe que a alguien le pertenece y hay que regresárselo. Así el creyente lleva escrita sobre su vida propiedad de Jesucristo. Usted tiene una inscripción ahí en su vida, en su corazón, en su alma, que dice propiedad de Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos muestra la posición que tenemos delante de Dios. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, por favor. 1 Corintios 6, 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. En otras palabras, ya no somos individuales, le pertenecemos a Él. Fuimos comprados por precio. Y el precio que pagó de Dios o Jesucristo fue la misma sangre derramada en la cruz. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello es símbolo de propiedad. Cuando usted va al campo y ve el ganado, por ejemplo, con un sello, sabe que tiene una propiedad. Y el sello del Espíritu Santo nos está marcando como propiedad de Jesucristo. Ese sello nos da la seguridad y nos da la garantía de que somos de Cristo. Romanos 14:8, por favor acompáñenme ahí. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos. ¿Se da cuenta? Somos del Señor. Esa debe ser nuestra convicción. Ya sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos a Él. Él tiene soberanía sobre nuestras vidas. Y el apóstol Pablo tenía muy claro precisamente este concepto de que le pertenecía a Dios. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que él tenía la certeza, la seguridad de que le pertenecía a Dios. Ahora, permítame hacer una pregunta. ¿Cómo se siente al saber que pertenece a Cristo? ¿Cómo se siente usted? ¿O siente que está con un pie adentro y otro afuera? ¿Cómo se siente? La pregunta pudiera ser, ¿ha respondido el llamado del Evangelio? ¿Cuál sería la respuesta? Si quiere meditarlo, pues lo podemos dejar para que lo medite, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la respuesta? ¿Tendríamos la confianza de que somos de Él? Miren, el apóstol Pablo nos aclara que el llamado nace de la gracia de Dios. El llamado a pertenecer a Jesucristo, yo diría, tiene varias opciones o varias aristas, y una de ellas es que es una decisión
o es una iniciativa por parte de Dios. El llamado nace de la gracia de Dios. Ahí en Romanos 1, versículo 5, dice: y por quien, o sea, Jesucristo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El apóstol Pablo dice que fue por su gracia que él recibió lo que tiene, y también dice que recibió el apostolado. Como ya vimos, la expresión la obediencia a la fe en todas las naciones, les decía, hace referencia precisamente a todo el mundo, a todas las personas, sin hacer distinción de raza, etnia o país, quienes a través de la gracia de Dios pueden alcanzar el perdón de pecados a través de su gracia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay diferencia ya entre nosotros. Dice que ya no hay ni judío ni griego, dice no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Entonces el llamado es solo por su gracia. Pero yo le preguntaría, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? Miren, voy a comentarles una anécdota. Se cuenta de un matrimonio que visitó un orfanato donde hay muchos niños, ¿verdad? Ellos como matrimonio han decidido amar a un niño para hacerlo parte de su familia. Cuando ellos formalizan la adopción, papeleo, todo lo que tiene que ver, ese niño ahora recibe la bendición de tener un hogar y una familia, ¿sí? Fueron adoptados. Así ocurre con el ser humano, con el hombre. Dios nos llamó no porque fuéramos mejores, sino simplemente porque Él decidió amarnos. Mire, su amor y su gracia la vemos desde la misma caída del hombre. Dios no lo abandonó, sino que tomó la iniciativa para rescatarlo de la muerte. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y eso es lo que nosotros nos merecíamos. Pero solamente por su gracia, por ese don inmerecido, Él nos rescató. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4, versículo 4, por favor. Por eso dice Gálatas 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios hizo todo el papeleo judicial, todo lo que tenía que ser para que nosotros pudiéramos ser adoptados por Él. El juicio que nos tocaba a nosotros, Jesús lo pagó. Él nos redimió. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Él estuvo en nuestro lugar. Él pagó por nosotros. Todo lo que era la parte judicial, por así decirlo, Él la cubrió. Y Dios nos adoptó como hijos y nos hizo ahora miembros de la familia de Dios. ¿Qué le parece? ¿No es algo maravilloso? Mire, hoy Dios sigue teniendo misericordia y paciencia. Por eso la salvación comienza con su gracia. Su gracia es infinita. Si alguien que está aquí o nos está escuchando aún no ha recibido la gracia de Dios y recibido su justificación, hoy puede ser un momento para pertenecer precisamente a Cristo. Por eso el apóstol Pablo especificó en Romanos 1:5, a fin de que todo es por amor de su nombre. El apóstol Pablo nos dice que todo es por amor de su nombre. No es por algún mérito del hombre, no es porque nos portemos bien, no es porque nuestras obras sean para agradarle, no es porque hagamos sacrificios. Dice la Biblia que tan solo por amor de su nombre.
Solo por amor a su nombre, Él entregó todo. Romanos 1:6, ahí donde estamos, por favor. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y vean cómo concluye el versículo 7. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Yo quiero resaltar la frase que dice: amados de Dios, llamados a ser santos. Miren esta expresión, Pablo se la está diciendo a cristianos que vivían en Roma. Si se la está viendo a ellos y les dice que ellos son amados de Dios y llamados a ser santos, usted que ha recibido a Cristo en su corazón, estas frases también son para usted. Así es que si ya nació de nuevo, entonces la frase sigue siendo que usted es amado de Dios o amada de Dios, que usted es llamado de Dios o llamada de Dios a ser santo. Esa expresión, amado de Dios, nos habla del amor que Dios entregó por nosotros. La Biblia dice que Él se entregó hasta lo sumo. En Filipenses capítulo 2 dice que Él se despojó de toda su grandeza, de toda se despojó de donde estaba. Él se despojó para hacerse siervo como nosotros, hacerse a la imagen de nosotros, para que nosotros podamos también seguirle. Entonces Él pagó todo, Él nos amó a tal manera que se entregó a sí mismo para nosotros, haciéndose, dice la Biblia, siervo, ¿verdad? Y dice: llamados a ser santos. Esta expresión, llamados a ser santos, está hablando de que ya es santo, que ya somos santos. Y esa palabra, precisamente la santidad, es lo que nos permite presentarnos delante de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz nos santificó para poder entrar hasta el lugar santo y poder estar en la presencia de Dios. Él con su vida nos dio esa nueva naturaleza, esa santidad. El llamado a ser santo es una respuesta precisamente a recibir el Evangelio de Cristo. Es el resultado de que usted ya recibió a Cristo en su corazón, en su vida, mediante el nuevo nacimiento. Ahora, quiero invitarle a Romanos capítulo 6, versículo 22, por favor. Nosotros, como le decía, delante de Dios estamos justificados por Jesucristo. Él nos justifica por la sangre preciosa que Él derramó. Dice Romanos 6, 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora dice la palabra que nuestros frutos, o fruto que damos, o fruto que Dios ve en nosotros, es la santificación. A usted lo ve, aunque usted diga: es que yo me siento, pues de repente se me salen algunas palabras, de repente tengo algunas reacciones. ¿Será que Dios, cómo me ve Dios? Pues Dios nos ve a través del sacrificio de Cristo. Y Él dice: ese es mi hijo y está en proceso de crecimiento. Tenemos que ir avanzando. Si Dios nos llamó por su pura gracia, nosotros deberíamos preguntarnos: ¿para qué nos llamó Dios? ¿Cuál es el propósito de ser llamados a pertenecerle? El apóstol Pablo también nos explica ese propósito, y yo quiero invitarles para que vayamos ahí mismo en Romanos capítulo 14. Miren, Cristo nos redimió, nos justificó delante de Dios para una vida nueva que refleje su carácter. Ese es el propósito por el cual Él nos redimió. Una vida nueva que refleje su carácter. Mire, puede haber cristianos recién convertidos, ¿verdad?, que aún están en proceso de crecimiento, de madurez. Y nosotros vemos y decimos: vaya, esos errores o esos detalles que comete.
no está reflejando el carácter de Cristo. Ahí es donde la Biblia también nos pide a nosotros que tengamos paciencia y que les ayudemos a crecer y a ser formados a la imagen de Cristo. La Biblia les llama débiles en la fe, como le decían Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dios nos invita a que aquellos que están creciendo, pues les ayudemos a crecer, porque ese es el requisito que nos está pidiendo, que ese llamado que Dios nos hizo a pertenecerle, tiene que reflejar en nuestras vidas. Pero si ya tienes tiempo de haber recibido a Cristo y tu vida sigue siendo la misma, igual de rudo, malas palabras, un carácter áspero, en la familia de repente explotas, etcétera, no hay un cambio que se vea conforme al carácter de Cristo. Ahí es donde debemos de considerar, porque a lo mejor solo se estás engañando a ti mismo. Jesús dijo: el buen árbol por sus frutos lo conoceréis. Sin duda, la evidencia de pertenecer a Cristo es una vida transformada que produzca buenos frutos. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Nuestra vida debe reflejar precisamente la naturaleza que tenemos, que es que le pertenecemos a Jesucristo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren, el apóstol Pablo se dirige a los hermanos, a los que les había dicho, llamados a pertenecer a Jesucristo, y les dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo en esta porción les está exhortando o animando a que sean un reflejo del carácter de Cristo, que su fe y sus frutos sean agradables a Dios. Jesús dijo en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, que vuestras buenas obras deben ser agradables para Dios. La pregunta para nosotros es: ¿nuestras obras agradan a Dios? Hoy que se levantó temprano y que se golpeó el dedo en la pata de la cama, ¿cómo se expresó? ¿Glorificó con esas obras? O cuando hizo alguna actividad y no le funcionó, ¿cómo reaccionó? ¿Nuestras obras agradan a Dios? Porque Pablo dice que sean agradables, que sean buenas nuestras obras. Miren, enseguida en Romanos 12, versículo 2, enseguida el apóstol Pablo señala cómo debe ser nuestra nueva forma de vivir. Romanos 12:2 dice: no os conforméis o no te amoldes a este siglo, o a este mundo, o a este sistema de valores, sino transformaos. Fíjense lo primero que empieza el apóstol Pablo diciéndoles: no se amolden a este mundo o a este sistema de pensamientos, sino transformaos. Es un llamado a que nuestras vidas deben ser congruentes con la vida de Cristo. No debe ser conforme está el sistema o los pensamientos a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por lo que hay a nuestro alrededor? Y el apóstol Pablo aconseja: no se amolden o no se conformen a este sistema de pensamiento, sino transformaos. Miren esta palabra, transformaos.
De esa palabra viene metamorfosis. Lo que nos está diciendo es que debe haber una transformación total en la vida de un creyente. Si decía malas palabras, pues ahora deja de decirlas. Si golpeaba a su familia, pues deja de hacerlo. Tiene que haber una transformación, como dice aquí, transformación. Así como una oruga o un gusanito, ¿verdad? Así como una oruga se transforma en mariposa mediante ese proceso precisamente de metamorfosis. Debemos nosotros también transformar nuestra vida, nuestro carácter, irlo formando conforme al carácter de Jesucristo. Y ahora nos dice enseguida, nos dice cómo debemos hacerlo. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Él hace, el renovar es una acción de hacer nuevo, de cambiar nuestra forma de pensar. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quisiera preguntarle, ¿a usted le gustaría saber cuál es la voluntad de Dios? Yo pienso que sí, a todos nos gustaría. Pues el apóstol Pablo dice, no te conformes, no te amoldes a lo que está a tu alrededor, al sistema de pensamientos, a las ideas, sino transforma tu vida, cámbiala conforme a su propósito. Renueva tus pensamientos. Y entonces dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay otra manera. Debemos irnos transformando precisamente para que su palabra nos ayude. Miren, la oruga, el gusanito, se transforma en mariposa. Esta oruga o gusanito ya no puede volver a vivir como antes. Antes se alimentaba de las hojas. Cuando usted llegaba a su jardín y veía su plantita y toda mochada, ¿verdad? Porque un gusano, y veía el gusano y decía que a lo mejor decía que feo se ve el gusanito, ¿verdad? Pero se había comido todas sus hojas. Sí le ha pasado. Pero dice que ella se transforma en una mariposa y ahora se alimenta de las flores, del néctar, y ahora usted la ve y dice, qué bonita. Y algunos las coleccionan, las ponen en sus libretas o las guardan, ¿verdad? No sé si cuando eran joven por aquí guardaban su palomita, ¿verdad? Pero guarden un gusano, ¿verdad que no? Así es el llamado para ser de Cristo, para parecernos a Cristo. Debe producir una vida nueva, no que seamos perfectos, sino que nos vayamos transformando precisamente a la imagen de Cristo. Nuestras acciones deben proclamar que pertenecemos a Cristo, y las evidencias son precisamente los frutos conforme al carácter de Cristo. Y esto tiene que ver, o al revés, tiene que ser para que el mundo vea a través de nosotros la vida de Cristo. La gente tiene que ver reflejado a Cristo en nuestras vidas. Por eso los primeros cristianos les llamaron cristianos precisamente. Y era una palabra ofensiva, porque ellos decían, ahí van esos cristianos, que esos que siguen al Mesías, al ungido, a Jesús, ahí van. Esa era una palabra ofensiva, porque ellos veían cómo se comportaban, veían su carácter, la forma de ser, cómo ellos vivían. Entonces, el llamado a pertenecer a Jesucristo es un llamado a ser sus representantes de Jesucristo, sus embajadores. El apóstol Pablo, consciente de este compromiso, les dice, ahí en Romanos 1:8, por favor, Romanos 1:8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo reconoce que los cristianos en Roma estaban entregados a la tarea de testificar y de proclamar el Evangelio de Cristo. Ellos eran representantes de Jesucristo. Esos cristianos testificaban
de la obra de Cristo, la gente veía en ellos como lo que ellos proclamaban, lo que ellos decían, ellos los veían en la vida de esas personas, de los cristianos en Roma. Miren, un representante no habla en nombre propio, sino habla en nombre de a quien representa. Si actúa mal, el que está quedando mal es el representado. Si decimos que somos de Cristo y actuamos como los demás, el que está quedando mal, ¿quién es? Es Cristo. Porque nosotros decimos que lo amamos y que pertenecemos a Él, pero nuestra vida muchas veces no refleja ese detalle. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores o representantes en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjense esta expresión, como si Dios rogase por medio de nosotros. Somos sus representantes, somos sus embajadores, sus representantes, como si Dios mismo a través de nosotros estuviera rogando por las personas. Nuestra responsabilidad no termina con ser cristianos. Debemos representar correctamente a Cristo. El mundo conocerá de Jesucristo muchas veces a través del testimonio de sus hijos. Mucha gente seguramente querrá venir a buscar de Jesucristo cuando vea nuestras acciones, nuestro comportamiento, porque decimos que le pertenecemos. Si tuviera que evaluar en una escala del 1 al 10, ¿cómo estamos representando a Cristo? ¿Qué calificación se pondría? Bueno, no me diga, ¿verdad? No me diga. ¿Qué calificación se pondría si dijéramos, yo me quisiera calificar en mi trabajo, en mi casa, en mis actividades, en la escuela? Si yo quisiera que me calificaran, ¿cómo estoy representando a Cristo? ¿Qué calificación me pondría? Ahí lo dejaría como una reflexión. ¿Cómo estamos representando a Cristo? ¿Qué piensan? ¿Nos falta? Yo sé que sí, que a todos nos falta, pero precisamente por eso estamos conociendo cada vez más de Él. Jesús dice que Él enviaría su Espíritu para que nosotros podamos entender y conocer lo que Él quiere, lo que Él busca. Pero tenemos nosotros que hacer lo que Pablo le decía: no debemos conformarnos. No te conformes a este mundo o no te amoldes, sino tenemos que seguir en proceso de transformación para que vean precisamente en nuestra vida como cristianos. Yo quisiera ir concluyendo. Miren, el llamado a ser de Jesucristo comenzó precisamente con la gracia de Dios a través de la muerte de Jesucristo en la cruz y el amor que Él nos derramó o Él nos dio para que nosotros pudiéramos ser de Jesucristo, que nos llevó a pertenecerle. Precisamente la obra de Cristo nos lleva a pertenecerle a Él, lo cual transformó nuestra manera de vivir y finalmente nos envió a representarlo en el mundo a través de reflejar su carácter. Mire, cuando una persona compra una casa, su nombre la pone en las Escrituras. Cuando compra un vehículo, aparece como propietario. Cuando Cristo nos redimió, puso su nombre en nosotros, puso su sello. Ahora le pertenecemos. Y esa es la nueva posición que tenemos delante de Dios. Esa es la parte que no debemos olvidar. Le pertenecemos a Él. Yo le preguntaría: ¿estoy viviendo como alguien que pertenece a Cristo o vivo como si Él no existiera? Es una pregunta para nosotros.
que cada quien tenemos que responder. ¿Estamos viviendo para representar a Jesucristo o estamos viviendo como si Él no existiera? Dios sigue llamando, sigue tocando puertas. Dice Apocalipsis 3:20, aunque ese es un versículo para los cristianos de aquella iglesia, sigue diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La invitación Dios sigue haciéndola para todas las personas, para todo el mundo, para que hoy puedas recibir la bendición de pertenecer a Jesucristo, si aún no lo has hecho. Quiero invitarte para ponerte sobre tus pies, por favor. Vamos a hacer una oración, aprovechando que viene la lluviecita, ¿va? Vamos a hacer una oración. Yo quisiera invitarte para que en estos momentos pudiéramos reflexionar precisamente sobre a quién pertenecemos. ¿De quién se siente usted que es parte? ¿A quién pertenece? La respuesta nos puede llevar precisamente a descansar en Dios todas nuestras cargas, o a reconocer que necesitamos su gracia y su misericordia. La justificación, el hombre la necesita, todos los seres humanos necesitamos ser justificados delante de Dios, porque no hay justo, dice la Biblia, ni aún uno. La pertenencia a Jesucristo debe darnos la confianza de que Él está obrando en nuestra vida y de que continuará su obra en nosotros. Pero si hay algo que está impidiendo que nuestra comunión con Dios sea precisamente la que deberíamos de tener, que sea algo que está impidiendo que a lo que pertenecemos a Jesucristo, algo está afectando en nuestra vida. Hoy puede ser el momento para decirle que Él nos ayude y nos limpie si hay algún pecado que quitar. Dios conoce nuestras vidas, Él conoce todo de nosotros. Él conoce dice los salmos, Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Él conoce todo nuestro ser. Él sabe lo que hay en nuestra vida. Y este puede ser un momento para decirle: Señor, no te he representado como tú eres, pero quiero hacerlo, porque el precio que tú pagaste fue tan alto que necesitamos nosotros, necesitamos dar ejemplo de que tú eres el Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia, por cada uno de los que están aquí, por los que están escuchando, viendo. Gracias por sus vidas. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a entender tu propósito para nuestra vida. Entender, Dios, lo que tú estás buscando en nuestro ser. ¿Qué quieres hacer en nosotros? ¿Cómo te hemos estado representando? Si hemos faltado, si no hemos concluido, si tu obra aún no está concluida, tu palabra dice que tú vas a seguir trabajando en nosotros. Queremos ser ese barro en tus manos, que tú estés moldeando conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú deseas. Padre, te damos gracias y te pedimos que tú bendigas a cada uno de los que están aquí y de los que están oyendo. Bendícelos, Dios, y sobre todo que tu gloria resplandezca en sus vidas, y muéstranos qué es lo que deseas para nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Agradándote a ti, quiero vivir, Señor,
es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Que mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad, Señor. Aleluya. Cumplir tu propósito, Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla ni se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Confiamos en Él, confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla ni se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo, confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla ni se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo Jesús. ¿En quién confiamos? Por la fe puesta en Cristo Jesús. Lo decimos por última vez, por la fe puesta en Cristo Jesús. Aleluya, ese aplauso es para Jesús, mis hermanos, démoselo fuerte a Él. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, y todo el honor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Despídanse unos a otros. Dense un abrazo, un saludo y que Dios nos guarde. Dios les bendiga, hermanos.